Tiempo de establecer una interconexión cognitiva y explorar los confines de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos de la patria grande. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa tecnocientífico de Telesur. Soy Jack Bravo y es un placer reencontrarme con ustedes. Recuerden nuestros puntos de contacto en redes sociales digitales, en Facebook estamos como Atomum Telesur, en Twitter nos pueden contactar como @AtomumTelesur o si lo prefieren en mi red social en Twitter, @JackTelesur, y también por nuestra nueva cuenta en Instagram, Atomum Telesur TV. Y ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. Hoy en Atomum nos convertiremos en meteorólogos porque nuestra bitácora de la semana nos lleva a conocer las innovaciones relacionadas con la predicción del clima y otros fenómenos atmosféricos. La inteligencia artificial y Big Data se han convertido de manera progresiva en un aliado para respaldar esa climatología computarizada con investigaciones avanzadas que continuamente apuntan no solo a ayudar a reducir daños o prevenir catástrofes mediante la preparación ante los desastres naturales, sino también a resolver problemas ambientales globales. De sus alcances y herramientas hablaremos más adelante. De momento, acompáñennos a revisar cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Los detalles al instante. Científicos españoles revelaron que la pérdida de memoria está directamente relacionada con la deshidratación, según la investigación publicada en PNC Medicine. La razón principal es que el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno se reducen, lo cual conlleva a disminuir el funcionamiento óptimo del cerebro. De hecho, hay antecedentes en otros estudios que señalan que la deshidratación provoca una caída de la capacidad de concentración en un 15% y una disminución de la memoria a corto plazo del 10%. Igualmente, señalan que a partir del 1% de deshidratación corporal, se observa una disminución significativa en el rendimiento de la memoria de trabajo y que, con una deshidratación del 3%, pueden aparecer fuertes dolores de cabeza, alteraciones en la destreza y desorientación temporal y espacial. Asimismo, los expertos concluyen que para evitar esta anomalía, no solo es necesario ingerir agua, sino también tomar en cuenta los alimentos y otras bebidas saludables que potencien el funcionamiento cognitivo. El gobierno de India aprobó una inversión de unos $320 millones destinados a la creación de un nuevo detector de ondas gravitacionales que se estrenará en el país del sur de Asia. Lleva por nombre LIGO India y es una nueva versión casi idéntica de las instalaciones gemelas del Observatorio de Ondas Gravitacionales con interferómetro láser que hicieron historia después de realizar la primera detección directa de ondas en el espacio-tiempo, conocidas como ondas gravitacionales, en 2015. Ya existen Virgo en Italia y Kagra en Japón. Con la incorporación de LIGO India a la red global de observatorios de ondas gravitacionales, se llenarán los puntos ciegos y se mejorarán las capacidades para identificar las ubicaciones de las fuentes gravitacionales. Para fines de la década, se esperan las primeras observaciones con esta tercera instalación. Sin dudas, es reconfortante cómo se mueve la inventiva y la creatividad, que son piezas fundamentales en el engranaje del motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe y que en Atomum seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad. Comentarios, sugerencias e incluso alguna temática que quisiera sea abordada por nosotros pueden comunicarse a través del correo electrónico atomum@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Momento de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque enseguida les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomum.
Lilgator Game. Una aventura de mundo abierto con énfasis en el movimiento, que utiliza una isla como patio de recreo para recorrer colinas y bosques serenos, escalar rocas escarpadas con la osadía propia de un niño, y luchar contra los malos de cartón para obtener monedas y crear un nuevo equipamiento. La isla tiene un diseño repleto de zonas por descubrir, nuevos amigos y momentos divertidos que se encuentran en cada parte de la isla, con misiones y personajes únicos. Lilgator Game es una experiencia de fácil jugabilidad, en el que puedes crear y personalizar objetos, idear nuevas habilidades y establecer nuevas amistades que te ayuden a completar las misiones que aparezcan en el recorrido. Avanzamos con más de la interconexión de los universos cognitivos, ganados a la integración y socialización del conocimiento, al servicio de nuestros pueblos de la patria grande. Esto es Atmun. La ciencia de la predicción meteorológica ha avanzado en la última década y media de forma fulgurante, gracias a dos caras de una moneda: la cada vez mayores fuentes para obtener datos y la capacidad de procesarlos, las nuevas redes de comunicación y las innovaciones introducidas en los sistemas de predicción, así como la tecnología empleada en estos, como por ejemplo Internet, comunicación inalámbrica, predicción mediante bases de datos digitales, estaciones de trabajo de última generación o sistemas de predicción meteorológica inmediata, han saltado a la palestra, ofreciendo así la oportunidad de mejorar los servicios meteorológicos para el público en general. Para conocer más sobre las innovaciones en tecnología climatológica, revisaremos el material que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Los datos se los mostramos enseguida, viajeros y viajeras del saber. Las ciencias atmosféricas son muy convocadas por la opinión pública a razón de su implicación en el fenómeno del cambio climático. Aunque resulte familiar la sección noticiosa de las predicciones meteorológicas, especialmente cuando hay grandes eventos climáticos, la meteorología no está sola, sino que mantiene muchos puntos de contacto con la disciplina de la climatología. La primera estudia el tiempo atmosférico y la información actualizada en plazos breves, mientras la otra construye un modelo histórico del tiempo a lo largo de grandes periodos. Se dice que el tiempo es lo que está ocurriendo y el clima lo que se espera que ocurra a la vista de la historia. Y por supuesto, los grandes modelos climáticos son el marco en el que se desarrolla la climatología, así como un lugar al que tributan sus datos. Dada la importancia de los fenómenos atmosféricos en la agricultura, la navegación y en la vida en general, el estudio del tiempo se ha ido tecnificando para comprenderse este punto de partida de las ciencias atmosféricas. Veamos un gráfico sobre el campo de la meteorología. Meteorología. Ciencia atmosférica que estudia el estado del tiempo atmosférico, el medio atmosférico, los fenómenos meteorológicos y las leyes que los rigen con apoyo de disciplinas auxiliares, como la física de la atmósfera y la química de la atmósfera. No deben confundirse tiempo y clima, pues el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un sitio particular durante un corto periodo. Así, el objeto del estudio de la meteorología es el tiempo y su previsión a corto plazo, repercusiones en la Tierra de los rayos solares, radiación de energía calorífica por el suelo terrestre, fenómenos eléctricos de la ionosfera, los de índole física, química y termodinámica, que afectan a la atmósfera, e incluso los efectos del tiempo sobre el organismo humano. Le resulta de gran relevancia la geodinámica de la Tierra, especialmente de las masas acuosas líquidas, sólidas o gaseosas. Además, aspira a hacer previsiones aceptablemente acertadas. Las estaciones meteorológicas son instalaciones destinadas a medir y registrar regularmente diversas variables, para lo que cuentan con un variado instrumental.
Pluviómetro, que mide el agua caída. Termómetro ambiental, que mide la temperatura en determinadas horas del día. Termómetro del subsuelo, que mide la temperatura desde 5 a 100 centímetros de profundidad. Anemómetro, que mide la velocidad del viento. Veleta, que señala la dirección del viento. Barómetro, que mide la presión atmosférica. Piranómetro, mide la radiación solar, entre otros. Además de las estaciones, están los satélites meteorológicos, que supervisan el tiempo atmosférico y el clima de la Tierra, a veces en órbita polar, y otras geoestacionarias. Y por supuesto, los computadores capaces de procesar grandes volúmenes de datos y modelos atmosféricos complejos. Lamentablemente, no disponemos de un informe tan detallado como el de la meteorología contemporánea, cuando se trata de alguna época distante. Por ello, la paleoclimatología acude a interpretar el sustrato terrestre, junto a modelos geodinámicos y astronómicos, para reconstruir la historia climática del planeta y aportar con abundante información científica de las más diversas disciplinas. Resulta mayúsculo el reto, pues aunque toda ciencia se enfrenta a problemas complejos, la atmósfera es literalmente un sistema caótico. La experimentación tampoco es una opción por las escalas físicas con las que tratamos, y la falta de información es más bien la norma. La investigación climatológica de otros planetas proporciona información valiosa no solo para la astronomía, sino para la comprensión del clima como sistema en cualquier planeta, especialmente en lo que atañe a la geofísica, pues aunque contamos con modelos teóricos dinámicos, tales como los ciclos de Milankovitch, faltan datos para contrastar. Pese a todo, se han logrado consensos básicos sobre el funcionamiento del planeta, a grandes rasgos, y sobre el origen antrópico del calentamiento. Un aumento paulatino de la temperatura global en las últimas décadas, reforzado por la observación de sus consecuencias en los diversos ecosistemas. Probablemente el descubrimiento más importante en ese campo. Porque ya no discutimos en ciencia que el planeta se ha calentado y que lo seguirá haciendo durante unas décadas. De eso tenemos una gran certeza. Ya no lo discutimos desde el campo de la ciencia, porque la cantidad de datos que tenemos sobre la mesa, de todo tipo, provenientes de las estaciones meteorológicas convencionales, provenientes también de los satélites meteorológicos y también indicadores naturales, todos ellos dibujan un mundo y unos países más cálidos que 25, 30, 35 años atrás. Y además los modelos climáticos, que son la herramienta más potente de que disponemos para entrever hacia dónde se dirige el clima del planeta, todos ellos nos están dibujando un planeta más cálido a medida que avance este siglo. Aunque la manipulación del clima ha sido una aspiración de muchos para alterar el ambiente y producir cambios provechosos en el tiempo, como prevenir los fenómenos naturales de los huracanes o los tornados, no ha sido hasta las últimas décadas que se han logrado modestas intervenciones como la siembra de nubes a través de la dispersión de yoduro de plata y dióxido de carbono congelado, forzando así la precipitación, algo muy útil en aeropuertos para dispersar el granizo y la niebla. En la prevención de huracanes, se han realizado muchos experimentos pero sin resultados conclusivos. Por su parte, el famoso proyecto HAARP de los Estados Unidos, dedicado al estudio de la ionosfera y su influencia en las telecomunicaciones, se le ha asociado con el desarrollo de tecnologías de manipulación del clima, con fines militares a raíz de protestas oficiales emitidas por Rusia y la Unión Europea, y de abundantes teorías más bien conspirativas. Otra zona en penumbra para la climatología es el rol exacto de las grandes masas vegetales, de las cuales se presume un papel muy activo en la estabilización del clima e incluso en su origen, a tal punto que se podría contemplar una coevolución entre los seres vivos y sus condiciones ambientales a consecuencia de la propia selección natural. Ejemplo de esto es la selva del Amazonas, deficientemente explicada por los modelos climáticos actuales, debido a su compleja interacción, por lo cual su incidencia en la estabilidad de la biosfera se torna imponderable y reclama la máxima prudencia
ante su acelerada reducción producto de la tala comercial, según palabras del tercer grupo de trabajo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Si no se logran las fuertes reducciones de las emisiones de forma inmediata, en todos los sectores, limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius estará fuera de nuestro alcance. El concepto de predicción a partir de bases de datos digitales ofrece la capacidad de atender las demandas de los clientes y socios por lo que respecta a la obtención de unas predicciones hidrometeorológicas más precisas y detalladas. La predicción a partir de bases de datos digitales también ofrece una de las oportunidades más apasionantes de integrar la difusión de las predicciones de servicios meteorológicos para el público y la prestación de servicios, lo que servirá para atender a la comunidad de usuarios de una manera más eficaz. Momento de una nueva pausa en Atomon, pero no se parte de sus pantallas porque de inmediato nos embarcamos en una sonda del saber para viajar en la data. Ecuación Clausius-Clapeyron. Es una manera de caracterizar una transición de fase discontinua entre dos fases de materia en termodinámica. Puede ser usada para predecir dónde se va a dar una transición de fase y por ello es de gran utilidad a la meteorología, a la climatología y a la física en general. De esta ecuación se deduce que la condensación tiende a volver al gas que se ha formado por vaporización al estado líquido. La velocidad de condensación aumenta a medida que tiene lugar la vaporización y aumenta la presión del vapor. A mayor área expuesta al vapor, mayor será la cantidad de moléculas ganadas por el líquido. La composición del líquido es determinante en el valor de la presión de vapor durante el equilibrio. A mayor masa molecular, menor valor en la presión de vapor. Entre otras conclusiones, la ecuación de Clausius-Clapeyron se ha usado para estudiar el comportamiento de las nubes, incluyendo la de otros planetas o lunas con atmósferas, la determinación de la entalpía de fusión de varios metales como el sodio y el galio, determinar la entalpía de vaporización de sustancias tales como el cloro gaseoso, el tetracloruro de carbono, el agua líquida, el hielo y el yodo, estudiar los cambios de fase en estructuras cristalinas. Debe su nombre al físico y matemático alemán Rudolf Clausius y al ingeniero y físico francés Benoît Clapeyron, ambos considerados padres de la termodinámica, junto a otros. Continuamos con más del acontecer tecnocientífico al servicio de nuestros pueblos de la Patria Grande. Esto es Atomon, momento de conocer aquellas investigaciones y novedades presentes en el siempre enigmático y fascinante universo y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. Revelan la imagen global de mayor resolución de Marte jamás creada. La composición de un laboratorio del Instituto de Tecnología de California, usando datos suministrados por el satélite Mars Reconnaissance Orbiter, tiene por objeto facilitar el acceso de las personas interesadas en explorar Marte. El nuevo mosaico del planeta rojo está compuesto por 110.000 imágenes, tomadas por la cámara de contexto en blanco y negro. Recopila a detalle los acantilados, los cráteres de impacto y las pistas de remolinos de polvo, con imágenes que cubren casi 25 metros cuadrados de la superficie por píxel. De hecho, si se llegara a imprimir el mosaico, tendría una cobertura del tamaño del estadio Rose Bowl en Pasadena, California. El mosaico global tardó unos 6 años en desarrollarse y contó con la recopilación de 3 cámaras a bordo de la nave.
Entretanto, la primera misión de China en Marte ha permitido a los científicos del país asiático obtener sus propias imágenes del planeta a color y con múltiples detalles cartográficos. La presentación del mapa global del planeta, recabado por la sonda china Tianwen-1, fue anunciado por la Administración Nacional del Espacio de China y la Academia de Ciencias de China a propósito de la conmemoración del Día del Espacio en China. La clonación sigue ganando terreno al punto que en China, un laboratorio ubicado en Beijing presentó un caballo clonado, el primero en su tipo en el país asiático. Se trata de un proyecto de reproducción para deportes ecuestres, especialmente en el salto de obstáculos, el cual afronta la escasez de caballos de buen rendimiento y el retraso en la tecnología para mejorar las razas que limitan el avance de esta actividad deportiva. De color negro, Xuan Xuan es una potranca nacida en junio pasado de una yegua portadora en un clon de un caballo importado de Alemania, y su gestación fue conducida por el laboratorio Sinlong de la capital china. Una nota que aún en estos tiempos parece difícil de creer, pero nos habla de cómo la manipulación genética puede dar un impulso al gigante asiático en sus aspiraciones por ser competitivo en el campo de los deportes ecuestres. Los detalles se los revelamos de inmediato. Para los científicos chinos, el hecho de reproducir el ADN de caballos de carrera se ha convertido en un paso que simplifica los costosos procesos de importación y les permite desarrollar aún más el sector de los deportes ecuestres. De hecho, representantes de la empresa clonadora Sinogene declararon que Xuan Xuan podría participar en los Juegos Olímpicos de 2028. La clonación puede ayudar a reducir el precio de criar caballos, especialmente los buenos. La clonación es un tema que sigue siendo polémico en el ámbito competitivo. Sin embargo, ya es permitido internacionalmente. La Asamblea General de la Federación Ecuestre Internacional decidió en 2007 que la clonación era contraria al espíritu deportivo y no era justa. Sin embargo, en julio de 2012, la federación levantó la prohibición que impedía a los caballos clonados y a su descendencia competir en los Juegos Olímpicos y concluyó que es posible, siempre y cuando sean réplicas exactas y no se alteren los genes. Las similitudes entre el caballo clonado y el donante son más del 90%. Ambos son muy inteligentes. Es como si hubiera experimentado estas cosas antes. Aprende muy rápido. El bienestar animal en ese tipo de competiciones se ha visto un poco cuestionada, sobre todo luego del sangrado nasal del caballo irlandés Kilkenny en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En este sentido, el Parlamento de Francia, país receptor de la competencia internacional para el año 2024, detalló los incidentes y pidió garantizar el bienestar de los equinos. Aunque resulte difícil de creer, el gigante asiático entró en la tendencia de clonación de caballos corredores y se suma a la tarea genética que adelanta Italia y Argentina, anunciando lo que podría pasar de ser una polémica excepción a la norma en el rubro. De satélites a estaciones de aficionados, pasando por aviones comerciales, son diversas las vías por las que se intenta observar cómo está la atmósfera. Desde entonces, la capacidad de la meteorología ha avanzado de la mano de las mejoras en la capacidad de procesamiento de los superordenadores, hasta el punto de que los principales centros meteorológicos cuentan con algunas de las máquinas más potentes del mundo. Y es que, a decir del guionista argentino Aldo Camarota, tanto depende la economía de los economistas como el clima de los meteorólogos. Y de esta forma ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Nuestros puntos de encuentro son en Facebook, estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomonTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter @JackTelesur, y también por Instagram como Atomon Telesur TV. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.